Hola, bienvenidas, bienvenidos a este 10º capítulo del Vigía del Titanic. Saludamos de que nada a los auditores de Radio Nuevo Norte, Antofagasta, en el 104.7 de la frecuencia modulada. Hemos recibido muchas buenas respuestas o muchas buenas repercusiones de nuestra conversación con el profesor Fernando Estensoro. Lo tendremos nuevamente por acá para conversar no solo de geopolítica y de la política internacional, sino de otros temas en los cuales él es muy domina y enseña además. Sobre todo con la idea de que como Chile es una isla, en realidad hasta la llegada de los aviones como medio común de movilización, Chile fue una isla con por un lado la cordillera, por el sur el polo sur, y por el norte el desierto y por el mar, digamos, una extensión donde la tierra más cercana está a miles de kilómetros. Entonces hemos desarrollado esta idea de que Chile está como fuera del mundo, y eso se traduce también a que como que el mundo sí lo seguimos, nos interesa, pero como que no nos influye, cosa que hace tiempo ya no es así, y sería hora de darnos cuenta de que no es así, porque de pasar, por ejemplo, a creer que Chile era el país donde no existía corrupción, donde éramos tan especiales, tan distintos, la democracia más antigua de América Latina. Buenas días, tardes, noches, a la hora que nos vean. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte porque me dicen que se escucha poco. Muy bien. Lo primero que me gustaría decir es que el fenómeno de la corrupción, lejos de ser un fenómeno nacional, es un fenómeno internacional, que tiene escalas muy significativas y que tiene movimientos que van en distintas direcciones dependiendo de los estados que se traten. Uno podría constatar que estados donde se producen concentraciones de poder mucho más grandes abren procesos de corrupción mucho más intensos. ¿Esto por qué? Porque a menor es el número de personas que toman una decisión y a mayores las consecuencias que distribuyen, hay mayor interés, digamos, de parte de quienes corrompen y son más seductores respecto de los corruptos. Eso es lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ya la corrupción tiene niveles extraordinarios. Cuando un presidente empieza a transar la información de los anuncios que va a dar por las consecuencias que tienen en la bolsa, estamos hablando de corrupción desde la cúpula hacia abajo. Y eso tiene un efecto diseminador inmenso. Eso en parte es lo que Fernando mencionaba cuando decía, digamos, que en el desarrollo de la guerra y en su continuidad, no es solo el ejercicio por el cual se está dando un fenómeno aislado, sino que en cada uno de los países involucrados en guerra o que quieren estar en guerra, como es el caso de Europa, hay complejos militares industriales que corrompen la autonomía de los estados y, si son democráticos, la capacidad de atender a la voluntad pública. Dicen los mal pensados que la democracia es cuando la voluntad pública define lo que se hace en el espacio público. No solo el procedimiento, sino que la decisión pública coincida. Entonces, hay un fenómeno internacional muy marcado. El petróleo también ha jugado un rol muy significativo, pero ese fenómeno no puede declararse que automáticamente se traslada a Chile y expresa la situación en Chile. Y ahí me gustaría hacer un comentario. Cuando uno tiene un 10% del sistema político que desarrolla conductas corruptas, uno tiene un problema que podría ser calificado de selección adversa. Llega al cargo alguna gente que nunca debió llegar ahí. Y habitualmente eso determina que haya una actitud proactiva del corrupto respecto del corrompedor. Es decir, hay una búsqueda de obtener un financiamiento, un apoyo, digamos, que es un poquitito del mensaje de un senador cuando decía, digamos, estoy buscando el raspadito de la olla. No está diciendo, digamos, estoy en tu horizonte y tú me estás ofreciendo algo. Yo estoy buscando, yo te estoy pidiendo. Pero también el dicho mexicano que... No me pidan que me den. No, yo no pido que me den. Sí. Me pido que me pongan donde hay. Claro.
Pero esa relación, cuando tú tienes una fracción significativa del poder público que cae en ese tipo de conducta, mira la tasa de alcaldes que tenemos involucrados, la tasa de parlamentarios, tuvimos casi todo el Congreso involucrado en financiamiento ilegal, que es corrupción. Cuando tenemos problemas de ese tamaño, y además cómo se zanjaron, reflejan un problema que ya no es un problema de selección adversa, de que llega gente con debilidades morales a ocupar un cargo, sino que lo que estamos hablando es que el propio sistema genera las condiciones que hacen exigible esa conducta, y alejarse de aquello te pone en una posición de desventaja. Pero existe también el riesgo, y lo hemos escuchado tantas veces, que al final somos todos corruptos. Que No sé. los que se saltan de pagar el Transantiago, Torniquete. los que saltan el torniquete y todo, y yo creo que esa es una trampita de la corrupción, de la corrupción verdadera. No es que la otra no lo sea, digamos, pero decir que todos somos corruptos significa al final de que Nadie es corrupto. no castiguemos a nadie, claro, no castiguemos a nadie si somos todos malos. Lo que pasa es que ahí hay una condición que se genera que es súper compleja, que es la misma que yo observo, por ejemplo, en temas medioambientales. En temas medioambientales todos somos alícuotamente, por pequeñas partes, responsables de algún grado de la contaminación. Pero si conversamos con Fernando, y alguna vez tuve la oportunidad de hacerlo, sobre temas ambientales, el porcentaje de la contaminación que se genera en el hemisferio norte respecto a la que generamos nosotros es completamente marginal. En una etapa de desarrollo donde el daño ambiental ya lo hicieron y parte de ese daño lo provocaron en nosotros. Entonces, cuando llega el momento de asumir responsabilidades, no asumen esas responsabilidades Y se nos pide obligan en sacrificio. primer lugar a asumirla nosotros la Somos responsabilidad. nosotros que tenemos que darle estabilidad a un mundo que ellos desestabilizan y siguen desestabilizando. Y esto es como una vez en una conversación con una amiga me dijo que le impresionaba la violencia de América Latina. Y la amiga era europea. Entonces yo le dije, mira, me impresiona que te impresione, porque nosotros no hemos generado ninguna guerra mundial. Nosotros no hemos generado ninguna arma de destrucción masiva ni hemos hecho genocidios. Entonces, no sé a qué te refieres. Nosotros hemos sido víctimas de genocidio y hemos tenido guerras ridículas como la guerra del fútbol, o guerras que se acaban porque nos quedamos sin plata, digamos. Nosotros no somos los grandes agresores en el mundo, somos las víctimas de esas agresiones. Entonces, declarar que América Latina es violenta en un país como Europa, que está prácticamente fertilizado por sangre propia, guerras sucesivas, me parece un poco inadecuado. De la misma manera, cuando nosotros nos dicen corruptos, y dicen el fenómeno de la corrupción está en todos, yo creo que lo único que me afecta de esa lectura y de esa conducta es que nos inhibe de repente de poder controlar a los corruptos. Primero, la corrupción se verifica en la relación entre quien representa la voluntad pública y quienes están sometidos a la autoridad de quienes ejercen esa autoridad pública. Ahí emerge la corrupción. En su momento, Esteban Valenzuela era alcalde de Rancagua y filmó en su oficina la oferta que le hacía una empresa de basura para que él la seleccionara, y era un maletín con plata, ¿verdad? Y él lo firmó precisamente para denunciarlo, porque era una actitud que corrompía completamente el buscar la mejor solución para Rancagua desde el punto de vista de administración de desechos. Y cuando hizo la denuncia y la publicó, el único sancionado en ese proceso fue él. Porque había hecho una grabación inadecuada, pero no se detuvo bien. No autorizada, claro. Bueno, pero eso es típico de la legalidad chilena, digamos, del legalismo chileno. Lo que pasa es que ahí, por último, debieron haber anotado la existencia de derecho independiente de la forma en que se constituyó la prueba y haber abierto, por parte de lo que hoy día sería la Fiscalía, pero algunos jueces en esa época que investigaban, haber abierto la investigación a propósito de qué está pasando con la licitación de la basura, que siguen siendo un problema. Claro, es como la defensa de Hermosilla, que quiere cuestionar de que haya sido grabado ilegalmente. Por la como grabación si fuera que hizo la mujer que dio origen, digamos, la sociópata bien intencionada, digamos, bien portada. Bien comportada. Lo que pasa es que lo que se está develando ahí es que el nivel de problema que tenemos es muy grave y ha alcanzado a las instituciones, porque quienes son llamados a controlar y verificar el cumplimiento de las leyes están siendo corrompidos,
están corruptos, para poder ejercer esa función. Y al revés, son parte de la estrategia de quien rompe la ley para no recibir ninguna sanción y poder perpetuar esa conducta. Pero aquí el problema es muy grave porque, por ejemplo, el ministro Quirós, que participó como diseñador de varias de las colusiones, cuando se hacen las investigaciones, primero, digamos, la forma en que se aplica la ley que exime de responsabilidad a quien coopera, ha hecho que los principales responsables de la colusión cooperan temprano porque tienen información privilegiada, digamos, y se eximen de pena, y el penalizado termina siendo la parte angosta de esa alianza que ocurrió en el Papel Confort, que ocurrió en otras. Segundo, cuando se aplican las sanciones son una fracción. Las sanciones no penalizan. El cobro de la penalización es solo una fracción de lo que extrayeron. Del beneficio que les dio la corrupción. Claro. Por la corrupción. Por lo tanto, uno debería decir, si hay una penalización y está demostrada, digamos, una corrupción, la consecuencia debería ser, primero, retomar todo el beneficio y devolverlo a quienes lo perdieron. Y sobre eso se debería aplicar una sanción. O lo contrario, la sanción no es sanción. Hay un cálculo económico que hacer, digamos, si es que me conviene o no conviene desarrollar la conducta que viola la ley, que sé que viola la ley, pero si la sanción es por debajo... Esta weá es delito. Esta weá es delito. Claro, va a salir un poquitito conveniente seguir desarrollando la actividad. Entonces, hay una tercero, digamos. Los medios de prensa principales, digamos, dependen del financiamiento de muchos de aquellos que tienen mayor poder corruptor. Son el gran poder económico. Por ejemplo, la papelera, cuando estuvo metido en el lío de los papeles Confort, es a su vez una empresa que publica avisaje a través de su... es un holding, publica avisaje a través de su holding. Entonces, cuando ellos necesitan intervenir, no digo yo en particular, no conozco la situación completa, pero cuando alguien que tiene poder económico y que paga avisaje necesita intervenir porque una noticia que da a conocer algo que hizo, que no es adecuado, la afecta, no llama al editor, llama al gerente comercial. Bueno. Y al gerente comercial le hace el encargo y le dice, pucha, me va a ser súper difícil seguir anunciando contigo si siguen disparándome. Y el efecto de eso es que el gerente comercial es el que habla con el editor y le dice, no joda, pues si te tenemos que pagar el sueldo. El avisaje. Por el avisaje. Mira, a mí me interesa una parte cultural de la corrupción. Si tú piensas que la extracción social muchas veces de los corruptores y de los corruptos es la misma. Si fueron compañeros de colegio, fueron compañeros de universidad, tienen más o menos la misma formación educacional, cultural, social, es muy fácil una corrupción, además que funciona, incluso se sanciona entre comillas entre ellos, en perjuicio de la gran mayoría del país, digamos. Porque yo no he visto, por ejemplo, el guante blanco que tiene el sistema judicial o el sistema político. Por ejemplo, la corrupción del financiamiento ilegal de la política fue perdonado por consenso político de todo el Parlamento prácticamente. No, mejor olvidémonos de esto, borrón y cuenta nueva, empecemos y que las consecuencias sean ya clase de ética, lo dejamos ahí. Pero si el corrupto hubiera sido, como sucede también, un patipelado cualquiera, no sale con clase ética, termina... No revientan, claro. Cárcel. Mira, ahí hay dos consideraciones de cómo opera la cosa, a mi juicio, dentro del sistema político, digamos. Yo una vez le hice un comentario a un político connotado, digamos, que ya no está en la política tan activa, que dijo que hizo la siguiente afirmación. Buena la música. Buena música. Buena música. Aprovechemos esta interrupción de John, Paul, Ringo y George para recordarles que nos ayuda que ustedes aprieten, ya saben el ritual.
me gusta, dedito arriba y suscríbanse al Y canal. pongan la campanita para que les avise cuando haya algo nuevo. Perfecto. Ahora con el John Paul Ringo y no me acuerdo lo que te iba a decir, pero John Paul, Ringo, George sí, no, eso me acuerdo. y Paul. No, te iba a decir, y conversando, a propósito de lo que estabas afirmando, eso es lo que habitualmente se llama oligarquía. Es decir, es cuando yo sostengo que en Chile se autodenominan élites, personajes que en rigor tratan de a través de eso apostar a que son alguna forma de aristocracia. Y en rigor lo que nosotros nos toca enfrentar diariamente es una oligarquía. ¿Cómo opera eso? Yo una vez le dije a un político relativamente connotado, pero que no está en la política activa hoy día, pero un hombre de ideas, le dije, yo creo que tenemos algún problema para poder verificar la voluntad pública porque una fracción muy significativa del poder político está cooptado. Y él me dijo, yo creo que eres optimista, Jaime. ¿Cómo optimista? Todo el poder político. No, me dice, lo que pasa es que hay una fracción que sí está cooptado, pero yo creo que la mayor parte del sistema político y lo que nosotros conocemos no está cooptado, está haciendo méritos para ser cooptado. Por lo tanto, estamos en la peor parte de la curva, digamos, porque están tratando de obtener reconocimiento. Y yo creo que ahí hay una forma que opera. Hay un grupo que se ha vuelto sobre sí mismo, que autodefinen que política es lo que ellos hacen. Política no es cuando un grupo de una población disputa con una empresa que está contaminando. Política no es cuando hay una dificultad de acceso a determinados servicios y se produce una reacción de las personas y responden organizadamente. Eso no es política. La política es lo que hacen ellos en el Parlamento y lo que hacen la autoridad en el Ejecutivo. Ni siquiera se reconoce el carácter político del comportamiento de los tribunales, que hemos visto de manera manifiesta, cuando no lo reconocen como tal, cómo opera. Entonces, hay un fenómeno ahí de concentración de poder que también, vía colusión, pero también vía corrupción directamente, es una vía para alterar la voluntad pública y que se tuerza la ley en favor de las relaciones de poder. Esto es el mecanismo de campo que tú peleas habitualmente. Sí. ¿Cómo es? Bueno, el campo clubado por entes que tienen una gran fuerza de gravedad. Todo gira en torno a ellos y se inclina y se mueve en torno a la curvatura que producen en el campo. Eso ocurre en los partidos políticos, en su interna. Eso ocurre en el sistema político institucional y ha derivado muchas veces también a afectar la propia situación del mundo popular, donde hay gente que opera como canal de determinados beneficios y a través de eso coopta voluntades que ya no pueden opinar libremente. Claro, y ahí entramos ya en mecanismos mafiosos, digamos, el poder cuando sale de su entorno elegante, digamos. Su entorno regulado. De su entorno regulado y de su entorno elegante opera mafiosamente hacia los otros estamentos de la sociedad. O sea, el poder usa los desequilibrios como tendencia, y si no hay mecanismos que compensen esos desequilibrios, estamos jodidos. Fíjate que había un autor que Antonio Cortés Terzi, que era un analista político chileno, bien interesante, él murió desgraciadamente, pero Antonio Cortés Terzi en una entrevista televisiva le preguntaban por la distribución del ingreso, él decía que era mala, le explicaba cómo era mala, y entonces el periodista le preguntó y le dijo, ¿qué podemos hacer frente a eso? Y él hizo una afirmación, una aseveración ahí que yo comparto. Dijo, para redistribuir el ingreso primero hay que redistribuir el poder. Que es notable como afirmación, porque esta estructura que se ha generado, que cumple funciones reproductivas, es decir, reproduce el orden siempre es el orden de alguien o algunos, no es el orden de todos. Ese orden, eso que reproducen ese orden hacia la sociedad, se vinculan con el poder económico, que es otra forma de poder, pero es poder igual. Y se vinculan con el poder cultural, que también es otra forma de poder. Y eso quería destacar yo, porque hay una corrupción que no es que te paso plata. Es que te doy acceso, te doy visibilidad, o te digo, estás portándote como un estadista. Y eso... Esa es la gran trampa. Eso corrompe mucho más, muchas veces, que el dinero.
Lo que pasa es que el poder es una cosa bien extraña en términos, digamos, de deseabilidad. Yo tenía una amiga que decía, digamos, que no tengo una cruz en la frente, así que a mí no me den ningún cargo. No tengo ninguna garantía que no voy a ser igual que los que critico. Bueno, Y es una pregunta necesaria, digamos, pero lo que yo sostengo en eso es que eso es situar el comportamiento del poder en términos de atributo personal. Y es relevante, y es importante, pero el poder se juega distinto en contextos con una institucionalidad democrática o no democrática, y la democrática no es que votes, es que vote los cada mecanismos- tanto tiempo. es que los mecanismos lleven a que la decisión que se adopta por mayoría o consenso sea efectivamente lo que ocurre, y por lo tanto la ciudadanía no tenga espacio de participación solo en un evento cada 4 u 8 años, Claro. sino que tenga alguna forma de incidencia cotidiana y tenga mecanismos que permitan controlar esa autonomía que adquiere el representante del representado. Esa distancia es la que permite el lobby. Claro. Esa distancia también es la que permite la corrupción. Pero ahí tú comenzaste este programa y me parece que estaríamos como cerrando un círculo, porque aunque nunca se cierran los círculos, siempre hay una grieta por la que respira el cambio. Se siente. En el sentido de que si la concentración del poder necesariamente, casi necesariamente, produce corrupción, lo que puede combatir la corrupción o llevarla a un nivel anecdótico es la distribución del poder. Exactamente. Que nadie tenga tanto poder como para tener la omnipotencia corruptora. Fíjate que la soberbia en eso, de quienes han concentrado mucho poder, el mejor ejemplo es Giulio Andreotti. Giulio Andreotti, que era un personaje que fue simultáneamente Lo conocí. corrupto. ¿Tú lo conociste? Sí, Este es un personaje momento, increíble. tengo que decirlo, este es un momento Forrest Gump. Personaje increíble. Sí, pues es un personaje... Lo conocí cuando Eduardo Frei Montalva, recién estrenado como opositor de la dictadura, Es una gira. visitó Roma, y teníamos un amigo que era un senador demócrata cristiano muy solidario con Chile, muy amigo de Bernardo Leighton también, que nos invitó a esa reunión. Bueno, Giulio Andreotti gobernó en Italia como primer ministro largo periodo de tiempo, después del 45, como líder de la democracia cristiana y jefe de la mayoría que constituían con el Partido Socialista para poder gobernar Italia. Bueno, Giulio Andreotti en un momento lo entrevistan a propósito si la continuidad y la acumulación de poder no podía generar un efecto de corrupción después de todo ese periodo. Y él dijo, me asiste la convicción de que, estoy parafraseando, me asiste la convicción de que lo que verdaderamente corrompe es no tener poder. No, era. Ahora, él parafraseaba de alguna manera, no sé si fue Bertrand Russell o Sartre, que dijo que el poder absoluto corrompe absolutamente. Con eso está jugando. Entonces, claro, con esa idea, él dice lo que el no tener poder corrompe más que el tener. Yo discrepo con eso, porque él lo decía desde la posición doble, de haber acumulado mucho poder y además haber sido muy corrupto desde el punto de vista de las instituciones italianas, en la forma en que ejercía poder. Bueno, O sea, con relación con la mafia, con distintos tipos de situaciones bien usted complejas. sabe que Andreotti era un tipo extraordinariamente interesante, además. Sí. Era el más importante latinista que había. Él, no tenemos cómo comprobarlo, pero presumía de hablar latín perfectamente. No había nadie que pudiera hacer la contraparte, porque era una lengua No teníamos ningún romano de la época que lo validara. que lo validara. Además Que además los romanos... además que como siempre en la élite, usted sabe que la aristocracia romana, la aristocracia romana hablaba griego, Hablaba griego, no hablaba romano. así como Hablaba los zares rusos hablaban en francés. Y en francés. Claro. Exacto. Y los zares chilenos hablan en inglés. Pero yo quería decir que él tenía esa condición, digamos, de ser un personaje que cumplía la concentración de poder, también había sido corrupto. Yo creo que la concentración de poder genera condiciones especiales para el desarrollo de la corrupción. Y muchos de quienes participan en la corrupción, en los procesos de corrupción combinan gente que está en una posición de alta concentración de poder con gente que quiere estar ahí. Que es la idea del cooptado versus el que quiere ser cooptado. Claro, pero hay también
hay una grieta insondable ahí, que es la de las públicas virtudes y Vicios privados y virtudes vicios públicas. privados y virtudes públicas. O sea, el sistema en que nosotros vivimos basa su consenso, supone en la idea democrática, pero en la acumulación de poder económico es necesariamente antidemocrático. Entonces la única manera de saldar esos enchufes que no encajan, digamos, es la corrupción. O sea, es la forma en la cual una fuerza que emerge validando la igualdad, al menos en términos de derechos políticos, queda subordinada al poder económico, que no está sometida a esas reglas. El poder económico se expresa directamente como poder, compra lo que tiene que comprar y usa la fuerza que tiene. Incide culturalmente. Hay una autora no me acuerdo el nombre bien, pero trabaja en la Universidad de Londres, que escribió un libro donde hablaba de Chile y decía que Chile era una economía vertical, porque es una economía en la cual un grupo muy limitado de personas concentran un volumen muy significativo de poder económico y han construido una estructura hacia abajo en que disponen de los mejores abogados, equipos inmensos de abogados, digamos, destinados a defender sus intereses, centros culturales, medios de comunicación, etcétera. Entonces, es tan concentrada y esa significa que el poder económico termina determinando el comportamiento político. Y ahí hay que volver a discutir la autonomía del ciudadano si no accede a información que le permita formarse opinión. Había una radio que decía, la radio de Bio, había un viejo que decía, quien no está informado no puede tener opinión. Es cierto. Sí, el tema que han participado en ser parte del problema hoy día. Pero objetivamente, si no se resuelve el tema de que el periodismo tenga grados de independencia que le permitan hacer el ejercicio de control del poder de una parte y participar del proceso de formación de opinión de la ciudadanía, y esta queda monopolizada en un segmento, y ese segmento inventa todas las formas de replicarse. Mira que como nos han reducido los programas políticos de deliberación a pugilatos. Sí, claro. Y donde la izquierda a veces pisa el palito, porque es necesario que vaya a pelear para que el programa tenga cobertura, y no solo es que lo abandone la izquierda que miraba, sino que también la derecha se va, porque a la derecha también le gustan estos programas de pugilato. Entonces, los programas que pueden profundizar tienen mucha menos cobertura, tienen más dificultad para acceder, porque las grandes vías de canalización que tienen mayor audiencia están todas concentradas. Fíjate, yo siempre insisto en esta idea mía de cuando tú tienes a un conductor de noticias en televisión, por ejemplo, que se supone que está poniendo su autoridad como periodista objetivo, entre comillas, pero está jugando su profesionalidad y su prestigio hacia su credibilidad, digamos. La está poniendo al servicio de su credibilidad. Y después, en la pausa de las noticias, aparece haciendo propaganda para un producto, no sé cuál. O sea, está vendiendo su credibilidad, porque no es que él sea un magnífico ni tome todos los días esa bebida, en fin. Estamos aquí con un trabajo, pero no importa, estamos reparando el techo. Todas esas son formas de corrupción, y a mí me da mucha pena ver, por ejemplo, y lo he dicho ya otras veces, glorias del Teatro Nacional vendiendo cositas, haciendo propaganda. Son como victorias así del sistema, como muestran. Aquí está tu actor, que hace, el que te gusta, al que tú le crees, al que hizo la película, no sé, de La Salitrera. Aquí lo tengo vendiéndote champú o toalla higiénica. ¿Sabes que hay una cosa ahí también? Hay un ejemplo de cuando ocurre lo distinto. Me acuerdo cuando Patricio Bañado, en un programa, director de noticias destacado, cercano a la democracia cristiana en su momento, le toca leer una noticia que era evidentemente una falsedad respecto, digamos, creo que de Eduardo Frei. Y le toca leer, y él dijo en pantalla: yo no puedo leer esto. El hombre que venía a la BBC de Londres. No puedo leer de esto porque es mentira. Porque es mentira. Y deja el papel, se para y se va. Y nunca más estuvo en un programa de televisión abierta como entrevistador, como locutor, como animador.
lo que evidencia como ciertas sanciones que operan como señal, ciertas sanciones se extienden en el tiempo. Y él murió y nunca recuperó la posición que tenía, y era uno de los personajes que se permaneció, pese a no ser parte del gobierno en dictadura, permaneció en televisión por el prestigio que tenía. O sea, el mensaje es: soy capaz de sancionar al mejor de ustedes y soy capaz de dejarlo fuera. Eso es comprensible que una dictadura lo haga. Y en democracia, ¿por qué no volvió? ¿Qué razón no pudo? Porque hemos separado la dictadura que gobernaba de la dictadura de quienes eran favorecidos por esa dictadura. Y quienes eran favorecidos por esa dictadura siguieron teniendo exactamente el mismo poder. Efectivamente hay una continuidad de poder. Y fíjate que en la historia de la justicia transicional, que es una disciplina, justicia tradicional estudia la forma en la cual... Transicionales son la justicia que se provocó, por ejemplo, los griegos en la salida de la dictadura, cuando era necesario, o de la guerra civil. Sudáfrica, Chile. Sí. Sudáfrica, Chile, España. España es un ejemplo atroz de justicia transicional. Pero en general la justicia, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, también es una justicia transicional. Entonces tienen ciertas reglas. Fíjate que en general la parte más dura de abordar en la justicia transicional tenía que ver con la discusión de hasta dónde se perseguían los delitos, que hoy día se conocen como delitos de lesa humanidad. ¿Cuál es el límite que permitía que aquellos que participaron de un lado efectivamente se pudieran integrar al nuevo acuerdo? Pero lo que no estaba en discusión en la historia clásica de la justicia transicional es que quien se enriqueció de mala manera, aprovechando una condición que no es legítima, tenía que devolver todo lo que había ganado como piso. Y eso está quebrado en la Moncloa, en el acuerdo que llevó adelante la transición española, que tomó como modelo Chile, y en Chile completamente quebrado. La denuncia de Abril Monkeberg sobre la forma en que se privatizaron las empresas públicas, los robos masivos. No hay ninguna empresa que haya revertido el proceso y ningún propietario que haya perdido algo de lo que ganó ilegítimamente. Y esas son también señales, Jorge. O sea, las señales en Chile parece que antes era: si yo robo en 2 generaciones, el robo quedó limpio y puedo ser parte de donde quería llegar. Hoy día ya no necesitan generaciones, es casi inmediato. Sí, pero si tú piensas los procesos, los grandes procesos, sea revolucionarios que dictatoriales, que las guerras, por ejemplo, han cambiado y han marcado etapas de cambio en la historia de la humanidad, pero el poder de los banqueros, por ejemplo, pasa de una etapa a otra intacto o aumentado. ¿Desde cuándo la gran banca mundial sigue su historia y pasa por encima de guerras, de dictaduras? El ejemplo más clásico de Rothschild, que Rothschild financió en Inglaterra, porque la banca Rothschild tenía sede en Inglaterra y en París, y financiaban en Inglaterra a los ingleses en la guerra, y financiaban a los franceses, a Napoleón en la guerra de Francia. Cualquiera fuera la salida de la guerra, ellos duplicaban o triplicaban su fortuna, y lo hicieron. Efectivamente, lo que pasa es que las guerras son a su vez negocios financieros, son negocios de recursos naturales, son negocios industriales. Sí. Fíjate que las guerras tienen una característica, es cierto, son la historia de Chaplin con el pibe. Sí, sí. Claro. Las guerras son destrucciones masivas de capital, pero son creaciones masivas de capital también. Ahí hay ciertos cambios, ciertas reconfiguraciones. Por ejemplo, son los mismos y no son los mismos, son la misma clase, no son necesariamente los mismos actores. Me explico. Rothschild es un caso que se ha mantenido. De sobrevivencia. De sobrevivencia extraordinario. Pero en Chile, por ejemplo, la crisis del 83, 82, 83, que es una tremenda crisis económica. Yo me acuerdo con dolor de esa crisis económica porque la pasamos todos muy mal. Esa crisis económica determinó que el grupo que se había enriquecido en el primer proceso de apertura y apertura financiera chilena, que eran lo que se conocían como los pirañas, los grupos pirañas que compraban y consumían todo, esos quebraron.
y perdieron parte importante de lo que tenían, no todo, nunca, pero parte importante de lo que tenían y fueron reemplazados por aquellos que no habían estado en la especulación financiera y no habían comprometido ahí. Por eso entran los Luxix, se mantienen los mates, pero luego esos mismos que entraron se hacen dueños de banco. Luxic, con el gentil auspicio del Banco del Estado, digamos, con el apoyo indeleble de su firma, digamos, de Esteves, se financió con el Banco del Estado y compró el Banco Chile. Y sigue siendo propietario del Banco Chile. Entonces, cambian muy poco las figuras de poder, pero al interior rotan. Bueno, esperamos que esta conversación abra ventanas, y abra ventanas a la reflexión sobre todo. No pretendemos de ninguna manera cerrar ningún tema ni entregar soluciones de nada, pero sí abrir ventanas, porque de nuestra participación, de su participación, depende que podamos vivir en democracia o no. El poder no lo van a repartir quienes lo tienen. El poder lo van a repartir quienes aspiran a tener al menos una pequeña cuota de ese poder para poder vivir mejor. Y hay una consideración ahí, coincidiendo completamente con eso. Yo diría que estamos en un periodo crítico de defensa de la democracia, porque nosotros estamos acostumbrados a que las democracias se quiebran con un golpe de Estado, y diría distinto, pueden ser subvertidas sin necesidad de disparar una bala. Pueden quebrarse desde adentro también. Quebrarse desde adentro, perder toda legitimidad si nosotros no entendemos que lo que estamos recibiendo, digamos, condiciona que pensemos eso. Por lo tanto, abrir espacios de este tipo, abrir conversaciones, reproducir, compartir, ayuda, digamos, a que estas conversaciones lleguen a más gente, a enriquecerlas, y con el aporte de cada uno, porque nadie tiene la verdad en eso, y por eso la democracia tiene valor. Todos vemos desde donde estamos cosas distintas, y cada uno está en posición de hacer aportes diferenciados, y por lo tanto el resultado de todos juntos y al mismo tiempo es distinto, digamos, al que obtendríamos solamente cada uno tirando de la barca como pueda. Entonces, la invitación también es subvertamos las relaciones de poder sobre la base, digamos, de reclamemos lo que nos están negando. Y la democracia es con nosotros o no es democracia. Hasta la próxima semana vamos a conversar sobre el Estado.